¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado, ni te contarán. Aquí, no solamente te lo hemos contado, sino que te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado, te lo han ocultado, bien oculto. Aquí te lo seguiremos mostrando, clarificando diariamente la realidad para que sepas realmente lo que ocurre en la República Argentina. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag clientelismo M. Enseguidita, en exclusivo, vamos a revelar una resolución de la Secretaría de Trabajo que está y va a dar 2 semanas antes de las elecciones en un área del gobierno que no le corresponde dar asistencia social, subsidios para la compra de votos, para hacer clientelismo con tu plata, con la plata de todos, con la plata que debería ir a la emergencia alimentaria y que el gobierno no está aplicando. El gobierno, utilizando los peores métodos de la política, hace clientelismo, va en la búsqueda, en la compra de votos. Escandaloso. Acciones desesperadas del gobierno de Mauricio Macri para tratar de rascar votos donde no los puede conseguir. Enseguidita también te vamos a estar hablando. Estalló ya Cambiemos. Estalló Cambiemos. Si después del 11 de agosto te veníamos contando la situación de debilidad política en la que está Macri, el gobierno y Cambiemos ya es todos contra todos en el gobierno. Elisa Carrió, otra vez la protagonista de detonar las peores acciones en un momento en que nadie gobierna en la Argentina, pero estallan las internas del gobierno. Enseguidita te lo vamos a estar contando. Y además enseguida Pedro Brigger, que desde el primer momento te vino contando cómo el Fondo Monetario Internacional está haciendo detonar Ecuador. Hoy una jornada de nuevos hechos de gravedad institucional frente a lo que es el alzamiento del pueblo ecuatoriano frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional, frente al gobierno de Lenín Moreno, que tiene la misma situación ideológica y económica que Mauricio Macri. Es más, en Ecuador están diciendo: no permitas que nos conviertan en Argentina. Eso es lo que ha logrado también Macri a nivel internacional. Pero comenzamos con un tema realmente gravísimo a nivel institucional. Escandaloso. Te estás enterando a partir de este momento, aquí en Minuto 1. Mira, te hemos venido contando cómo el gobierno de Macri ha venido apretando jueces, cómo ha utilizado los servicios de inteligencia para apretar jueces, cómo el gobierno de Macri corrió a jueces dignos y honestos porque no le servían, cómo el gobierno de Macri trató de iniciar juicio político a aquellos jueces independientes, dignos, que no se prestaron al andamiaje de extorsión y de presión que el gobierno de Macri ha hecho sobre la justicia. Incontables casos. Ya hemos visto lo de Carzoglio, cómo le mandaron la AFI para que ponga preso a Pablo y a Hugo Moyano y no lograron. Toda la persecución judicial, las causas armadas, todo por imperio y mandamiento de Mauricio Macri y los servicios de inteligencia que han actuado. Pero lo que te empezamos a contar a partir de este momento es realmente escandaloso, porque ya tenemos toda la investigación del juez Alejo Ramos Padilla sobre el D'Alessio Gate, sobre cómo se infiltraron la mugre de los servicios, apretando, armando causas, extorsionando a personas de bien. Y ahora, entérate, mirá,
antes de ir a Irina, que tiene esta información, te vamos a presentar el tema. Mirá de qué estamos hablando para que veas la gravedad institucional de lo que enseguida Irina Hauser te va a contar. Red de inteligencia ilegal del gobierno. Lo está investigando un juez federal en este momento. 21 jueces habrían sido espiados por el Estado. Organismos involucrados en este espionaje: el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la Policía Federal, la Procuración General, la Prefectura, la AFIP, la UIF y la Gendarmería. Todos para espiar a jueces de la nación. ¿Quiénes son? Algunos, Algunos. Algunos son jueces amigos, a los cuales estaban investigando igual. Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte. Ana Figueroa, jueza de casación. Irursun, el autor de la doctrina Irursun, amigo de este gobierno, el que ha enviado a prisión a muchas personas con la doctrina Irursun, también era espiado. Casanelo, número opuesto, que ya los servicios de inteligencia lo habían operado y se supo. Daniel Rafecas, otro objetivo permanente del gobierno. No han podido contra estos jueces dignos e independientes como Casanelo y Rafecas. Otra jueza, María Romilda Servini de Cubría, que está siendo también espiada porque tiene causas muy picantes para el gobierno. Irina Hauser, buenas noches. Un escándalo de proporciones como hacía, creo que la primera vez del retorno a la democracia, sumado a lo de Alejo Ramos Padilla, que se suma a este escándalo, ¿no? Buenas noches, Gustavo. Sí, la causa de Alejo Ramos Padilla, la que tramita en Dolores, de alguna manera anticipaba ya un mecanismo que se ve ahora en esta causa judicial. Esta causa está a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral. Hace tiempo, tiene unos cuantos meses esta causa y tiene el impulso del fiscal Ramiro González. Lo que se está investigando son distintas maniobras posibles de espionaje que hasta ahora abarca a un sector del mundo judicial, jueces principalmente federales y del fuero penal económico. Pero la investigación no termina ahí y es probable que avance no solamente hacia otros sectores de la justicia, sino hacia también sectores de la política, porque la sospecha es que esto se ha utilizado como un mecanismo de espionaje generalizado. No está claro si con una orden desde algún organismo en particular, eso también está en investigación. Porque lo que sucede aquí, como bien decías antes, es que hay distintos organismos que intervienen, distintos organismos públicos, algunos con terminal en el Poder Ejecutivo y otros no, como la Procuración General de la Nación. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Lo que se sabe es que hubo espionaje dentro del sistema de migraciones. A todos estos jueces que vos mostrabas y más, se les espió sus movimientos de entrada y salida del país. Vos sabés que esto se puede hacer con una clave que no tiene cualquier persona, que la tienen solamente algunos funcionarios judiciales determinados, judiciales o de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que detectó hasta ahora la investigación y el juez empezó a pedir explicaciones a algunos de los personajes cuyo código aparece en el sistema pidiendo datos sobre estos jueces. Bien, y Juana Morín se suma con información también. Juan, dada la gravedad, Irina y Juan trabajando a partir de hoy en este tema que estamos presentando en forma exclusiva y de mucha gravedad institucional. Juan, buenas noches. Así es, Gato, como refería recién Irina, es una causa que tiene bastante tiempo y donde está incluido el juez Rodolfo Canicova Corral, a quien le tocó investigarlo. Por eso él separó su caso, lo envió a sorteo, la causa le cayó a Romilda Servini justamente, y hay un dato bastante interesante en este expediente que se dio en las últimas horas nada más. Vos sabés que el magistrado envió un exhorto a la UIF para solicitar que de alguna manera dé explicaciones respecto a estas curiosas investigaciones que hacían en torno a distintos magistrados y a los viajes que realizaban los distintos jueces de Comodoro Pi, camaristas también. ¿Qué le contestó la UIF? Que no tenía por qué informarle nada y hasta le responde que puede incurrir en un delito aquel que haya notificado al juez de ello.
con lo cual, según fuentes judiciales, se puede complicar y mucho la situación de la UIF. ¿Por qué? Porque no está dando explicaciones respecto a por qué investigaban a estos magistrados, por qué la Dirección de Migraciones de pronto enviaba un montón de oficios a la Unidad de Información Financiera respecto a esto. Hay quienes aseguran que más temprano que tarde Federici va a terminar en declaración indagatoria Gato, así que se abre un nuevo escándalo en torno al espionaje ilegal. Sí, a mí incluso, Juan, en base a lo que vos estás comentando, hoy me comentaron de fuentes seguras de tribunales que en algún momento hasta pensaron en mandar a detenerlo a Federici, por esto que vos estás contando. Sí, sí, tal cual. La verdad es que es de una gravedad institucional inusitada. De todas maneras, la verdad es que la causa se venía manejando bajo 7 llaves de alguna forma para no entorpecer el procedimiento procesal. Lo cierto es que el magistrado hace lo correcto cuando manda su caso de espionaje a sorteo y termina leyendo de alguna manera como una suerte de provocación esto que hace la UIF al decirle, no, mire, no solo no le voy a decir, sino que además usted puede incurrir en una suerte de delito o en alguna suerte de trabajo. Ahora, procesal. ¿se sabía el papel que cumplían tantos organismos del Estado, el Ministerio de Seguridad, Irina, Juan, en esto? La jueza, ¿ya se han ordenado medidas de prueba? Porque realmente es un escándalo institucional de gravedad. No es una novedad que tantos organismos estén interviniendo pidiendo datos de migraciones sobre jueces federales. Ahora, ¿cuándo alguien puede pedir un dato de migraciones sobre un juez federal o sobre quien sea? Tiene que haber una investigación administrativa, tiene que haber una investigación judicial o tiene que haber un protocolo que lo habilite o que indique que en determinadas circunstancias esto podría ser así. Pero hasta ahora el juez Canicova Corral, como bien decía Juan, se encontró con respuestas un tanto absurdas, que no contestan a esa pregunta. ¿Qué actuación había detrás? ¿Qué explicación hay para estar pidiendo los datos de migraciones? Y esto es lo que hace pensar en que esto se trataría de maniobras de espionaje, aisladas o conjuntas. Esto es lo que se está investigando precisamente. Te voy a dar un ejemplo. Sí. El juez Casanelo, por ejemplo, tenía un viaje a Salta. Resulta que dentro del sistema de un alférez de Salta, es el que entra con el código a la página de migraciones para verificar los movimientos. ¿Por qué? Y la explicación que da es simplemente como venía de visita a Salta, queríamos cuidarlo de alguna manera. Claro. Una explicación absurda. Sí, total. Eso es lo primero que dicen, y ahí empieza el espionaje y a espiar. Bueno, de esto, atención, otro dato que hoy me dieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los últimos días, a secretarios letrados de la Corte, a algún integrante de la Corte y a personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le están llegando mensajes a su celular con características del exterior, propio de lo que hacen los servicios de inteligencia, de Ucrania, de cualquier país insólito. Y en esos mensajes le mandan a los integrantes, secretarios, alguna parte de su patrimonio que no se conoce, algún mensaje sobre datos desconocidos. Esto es grave, porque están presionando a integrantes de la Corte, están presionando a funcionarios de la Corte y los están extorsionando con estos mensajes que les llegan, reitero, desde países extraños, pero que es típico de lo que utilizan los servicios de inteligencia. Justo hoy salió un apriete público fuerte del ministro de Injusticia, Germán Garabano, porque el gobierno está caliente con los integrantes de la Corte, porque el gobierno supone que la Corte tiene que fallar como ellos quieren, como Garabano quiere, como Macri quiere, como ha sido con muchos jueces a los que los han apretado y les han obligado a meter presos a personas. Hoy, en forma vergonzosa, el apriete del ministro de Injusticia, Germán Garabano. Escúchelo. Quiero creer que es una corte independiente, tan independiente que parece opositora, podríamos decir, pero realmente es una corte independiente. Lamentablemente a veces hay algún juez que o por oportunista o porque se quiere acercar al calor político sobreactúa determinadas cosas. Pero yo creo que hoy los jueces, después de los últimos incluso aprendizajes, tienen herramientas para
actuar con absoluta independencia. El fallo no es adverso al gobierno, el fallo es adverso al Estado y a todos los argentinos, es decir, los que vamos a tener que pagar esa diferencia no es el gobierno, son los argentinos, ¿no? Están tan desesperados por los parches que han hecho el gobierno, mamarrachos que salen a apretar ya lisa y llanamente a través de los medios a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por las informaciones que tenemos no se van a achicar y que van a tener y van a seguir la semana próxima con fallos que al gobierno nada les va a gustar. Y atención con este dato, atención con estos aprietes y mensajes que le están llevando a integrantes de la Corte desde números desconocidos. También sobre el accionar de esta justicia macrista, hoy habló el doctor Carlos Alberto Beraldi, después de haber obtenido la liberación de los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, perseguidos y encarcelados por el gobierno de Macri. Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron detenidos de manera ilegal en diciembre del año 2017 por orden del juez Ercolini, que invocó un hecho falso, que es que se había intentado burlar una medida cautelar y eso no había ocurrido. Y eso desató un escándalo. El presidente de la Nación dijo aquella frase tan famosa ahora, no era lo que habíamos acordado, y echaron a los jueces. Es decir, los que hablan de la independencia de los poderes, los que hablan de la República, echaron a 2 jueces porque no les servía, no les resultaba simpática la decisión de fallar conforme a derecho. Y esto es pinta de cuerpo entero lo que es la política judicial de este gobierno, ¿no? De presionar a los jueces para que tomen las decisiones que ellos quieren. Y si no toman esas decisiones, los echan. Así de clarito lo explicaba y así ha ocurrido durante el gobierno de Macri. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Rizo, ex titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, buenas noches. Una vez más lo convocamos porque parece que la podredumbre empieza a salir a la superficie, ¿no? Y ahora estábamos contando aquí, Irina, Juana Morín, de esto que se está conociendo, el espionaje ilegal a 21 jueces por parte del Estado, por parte del gobierno de Macri. Había surgido, me parece que fue en el marco de la investigación de D'Alessio, que se había espiado al doctor Maqueda y al doctor Rosati. Yo creo que se deben acordar de esto. Sí. Me tocó hablar del tema en aquel momento y yo dije que tenía una fuga de la Corte que me había dicho que el doctor Rosati estaba enojadísimo. Claro. Y bueno... no es la primera punta que tenemos de esto. A ver, sabemos que 2 agentes de inteligencia fueron a apretar a un juez de la provincia de Buenos Aires. Carzoglo. ¿Por qué no espiarían a los demás? Claro, ¿por qué no espiarían a los otros jueces? Claro. Si espían periodistas, espían políticos, ¿por qué no espiarían magistrados? Aparte, si usted toma la nómina, son magistrados claves, son magistrados federales y de altos cargos. Sí, después algunos incluso amigos del gobierno, ¿no? No sé, por ahí, algunos... habría que hablar con todos y ver bien qué pasó. Si esto es cierto, habría que ver si los fallos son independientes o para prevenir un carpetazo, no sé. Ahora es grave, doctor, es grave que organismos del Estado estén involucrados. Ya la investigación aparte está, porque esto es una investigación que estaba realizando el juez Canicoba Corral, que ahora investiga Servini de Cubría. Digo, es grave que organismos del Estado estén espiando a jueces federales, 21 jueces federales, entre ellos integrantes de la Corte. Es un escándalo. A ver, Gustavo, parece que yo sería aburrido, porque ya se lo digo cada vez que hablamos. Si 2 agentes de inteligencia visitaron a un juez de la provincia de Buenos Aires para que mande preso a una persona, en este caso Moyano podría ser Mongocho, si los jefes de él, Arribas y Magdalani, van a la comisión bicameral, lo reconocen, hace más de 4 meses esto, y ninguno de los 2 agentes de inteligencia es llamado a prestar declaración indagatoria, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué estos tipos no son llamados? Si usted
Hoyo, si atropellamos a una persona con el coche, nos van a llevar de las pestañas a prestar indagatoria en el momento. Sí, y después convocan, como hizo la denuncia la AFI, a periodistas porque dicen que esos periodistas revelan nombres de agentes de inteligencia, pero no dan explicaciones sobre los espionajes ilegales que ellos hacen o sobre los aprietes que hacen a jueces, ¿no? A ver, lo que pasó con la revista Noticias es realmente vergonzoso y vamos a olvidarlos el medio. Podría ser la revista Noticias, podría ser C5N o el mismo grupo Clarín. Lo que ha hecho la AFI es un avasallamiento total a la libertad de prensa y sobre todas las cosas a libertades individuales. El periodista tiene el sagrado deber de informar. Acá es más importante que no digamos que dos señores son agentes de inteligencia, pero sí que los agentes de inteligencia o que el servicio de inteligencia le entregue a periodistas escuchas que tendrían que estar reservadas. Es el mundo del revés, como decía María Elena, Sí. Gustavo. Y además, doctor, esto que ahora cada vez más sale a la luz, la práctica que ha tenido el gobierno de Macri de apretar jueces, de mandar a detener a personas por el capricho de Macri, todo esto que causas que se están cayendo y que está saliendo a la luz, este modus operandi de extorsión que ha realizado el gobierno, ¿no? A ver, usted lo decía bien la semana pasada que me tocó estar un día, había ahí de columnista del programa. Lo decía bien usted que fuimos poquitos los que nos animamos a decir todo lo que venía pasando. Bueno, hoy con una espalda un poquito más grande porque se empezó por lo menos empezó a salir todo para afuera. Tenemos la altura moral o la estatura moral, para ser preciso, de poder señalar que sí, que es como está diciendo usted bien y concretamente. En algunos aspectos esto era para complacer los antojos de una persona, por lo menos lo que surgió con lo de Carzoglio, que era para complacer el deseo del presidente de la Nación por ver preso a Pablo o a Hugo Moyano. Total, bueno. Y no podemos, esto no Claro. es una cuestión de antojos, No, esto no. es una cuestión de justicia. Total. Por último, doctor, ustedes, la última vez estuvimos hablando de esto, habían hecho presentaciones para la inconstitucionalidad del DNU de Macri sobre indemnizaciones que quería avanzar el gobierno. La justicia, dos jueces laborales ya han volteado hoy este DNU. Muy importante, primero fue el doctor Segura, que lo hizo a título individual en el juicio del periodista Titi Fernández. El fallo, como le explicaba yo esta mañana, era aplicable solamente a ese caso. Pero bueno, después, una hora después salió la resolución del doctor Vilarulo que le hizo lugar a la cautelar que pedimos nosotros, el Colegio Público de Abogados, adhirió plenamente, in totum, pone en la resolución, al fiscal Gabriel de Bedia en el dictamen que había hecho, y esa medida es muy, 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 muy importante, porque es aplicable para todos los casos. Es decir, que a partir del momento que salió la cautelar del Colegio Público de Abogados esta mañana, alrededor de las 10:30, quedó sin efectos el decreto. Algunos dicen que será en la capital federal, otros dicen en todo el país. Creo que el doctor de Bedia y yo, que creo que de Bedia está por ahí, Sí, está acá. consideramos que creo que es aplicable a toda la nación y el decreto pasó a vía muerta. Si pasa, pasa, no funcionó otra vez. Me alegro mucho de haber participado nuevamente para que no pase. Bien, gracias, doctor Rizzo. Sí, acá está el doctor de Bedia, así que ahora enseguida vamos a estar hablando con él. Gracias, doctor, como siempre, un abrazo. Gustavo, le quiero agradecer públicamente al equipo de abogados del Colegio Público, que es extraordinario. Es el mejor equipo jurídico de la República Argentina. Yo simplemente lo armé y lo capitaneo, pero son titanes y gente que no solamente es gente de derecho, sino gente que sabe derecho. Chao, buenas noches a Gracias, todos. buenas noches, hasta luego. Bien, la actividad económica, cómo estuvo el dólar, las tres variantes del dólar en el mercado de hoy. Vamos. El dólar oficial 60,29. El contado con liqui se sigue disparando. Se amplía la brecha. 68,16. Y el blue también para arriba. 61,75. Riesgo país. Riesgo Macri. 2030 puntos. También para arriba. Y las reservas, Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Las reservas siguen perdiendo, es una lenta sangría de reservas. Hoy se fueron otros 70 millones.
vas a ver lo que estuvo pasando. Mirá, ahí lo tenemos. Promedio diario de caída de reservas, 364 millones. Estamos tomando lo que pasó desde el pico de reservas que se alcanzó cuando hubo el desembolso del FMI el 16 de julio. Desde el 16 de julio para acá estamos perdiendo un ritmo de 364 billones de dólares diarios. Estamos contando, por supuesto, los días hábiles. Vos fíjate, ahí lo tenés. 16 de julio el récord fue 68.739 millones. Tomamos el día de ayer, cuando perforó los 48.000 millones, 47.986 millones cayeron ayer. En total, 20.753 millones es lo que se perdieron de reserva, Gustavo. Todos los días vemos cómo van cayendo. Ya estamos a nivel de 2018 en la reserva. Ya se perdió todo lo que fue los últimos giros del FMI. Bien, Fernando, gracias. Y mientras Ecuador está en eclosión por las recetas del Fondo Monetario Internacional, la economía argentina en recesión profunda por la mala praxis de este gobierno y la receta del fondo, el fondo sigue con sus panoramas económicos y sigue dando cátedra. Mirá, el panorama económico a nivel mundial que hoy presentó el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le está pidiendo a los emergentes el fondo? El mismo librito de siempre. No cambia, pese a que caen gobiernos, recesión que se profundiza como la Argentina, lo que está pasando en Ecuador. Pide flexibilización laboral, apertura comercial, privatizaciones, desregulación financiera, reforma jubilatoria, todo lo que ha hecho el gobierno de Macri en instancias o quería profundizar y que así nos ha hundido, ¿no? Y habló también de la Argentina, el fondo. En algunos casos, las ganancias de las reformas fueron anuladas por episodios adversos, como shock macroeconómicos o políticas equivocadas. Un ejemplo es la sobrevaluación del tipo de cambio y el colapso de la convertibilidad en Argentina. Ahora quieren rescatar la convertibilidad cuando fue la propia receta del fondo la que hizo explotar al país. Estos muchachos no tienen cura, Fernando, no tienen cura ya. Sí, Gustavo, vos sabés que estuvieron dando cátedra de cómo corregir ahora las economías emergentes para que rápidamente crezca. Dice que si haces todas esas reformas vas a crecer 7% más que si no las haces. Y ahora cambiaron, dicen, hay algunas como la reforma laboral que hay que hacerla cuando la economía crece, porque si la haces cuando la economía ajusta es peor. Pero ayer, anticipando este informe, habló Kristalina Georgieva, la nueva directora gerente del FMI. Mirá lo que dijo, Gustavo, es muy interesante porque fue su primera intervención pública. No habló en público, o no se refirió concretamente a la Argentina como sí está ahora, pero parecía que estaba hablando de Argentina. El fondo llega en momentos en que hay situaciones muy desesperadas, hay riesgos, y trabaja con el país para revertir ese momento. Llega con la billetera, pero también tiene un corazón, dice. Bueno, por favor. Así nos fue también con... Sí, con Christine Lagarde. Con Christine, que Macri se enamoró, le entregó el corazón, la billetera, la soberanía política y económica de la Argentina, y mirá dónde nos dejó. El discurso del fondo es, nosotros llegamos cuando está todo muy mal. Estos son como los descuidistas, ¿viste? Te tratan de enamorar y te afanan la billetera y te afanan todo, ¿viste? Como han hecho con la Argentina. Así ¿viste? es. Llegan, dice, nosotros llegamos cuando está todo muy mal, cuando no tienen cerrado el acceso al financiamiento, cuando hay una crisis económica. Por eso somos los malos, porque llegamos en el peor momento, pero llegamos con el corazón. El problema es que las recetas que nos traen nunca terminan de corregir, sino generar mayor problemas en las economías. Bueno, muy bien. Ya lo dijo aquí, ¿no? Sin ir al fondo. Aquel, famoso político, Juan Carlos Pugliese. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, así que ahí se la devolvemos a Kristalina. Muy bien, Pedro Briguer, Ecuador, está que explota. Buenas noches. Efectivamente, y explotan los corazones de la gente, porque la verdad, las políticas del Fondo Monetario Internacional le provocan un paro cardíaco porque no pueden pagar las tarifas ni el... Espera, Pedro,
y tienen que salir... Espera, ¿Vos sabés? Pedro, espera un minutito, por favor, que tenemos un problema técnico. Gustavo, lo que está pasando en Ecuador es claramente la resistencia a las mismas políticas que se venían aplicando en Argentina, allá con una ventaja. Como ya vieron lo que pasó en Argentina, salieron a la calle el primer día, no esperaron a que ver las consecuencias de todas las políticas. Bien, está Pedro ya, vamos Pedro. Sí, efectivamente, es como lo dice Fernando. Acá salieron en una revuelta popular en las urnas el 11 de agosto, allí salieron en las calles. El presidente Lenín Moreno dice que todo está en calma. Sin embargo, cerraron hoy la principal radio que transmitía de las marchas. Hay represión, hay detenidos. Amnistía Internacional le está pidiendo por favor al gobierno de Ecuador que deje de reprimir. Las imágenes en muchas ciudades es de represión, de caos, de calles bloqueados, de paratransporte, no hay escuelas abiertas, no hay universidades, pero el presidente Lenín Moreno dice que todo está en calma, que hay un diálogo en curso, vaya uno a saber con quién, porque las organizaciones indígenas dicen no hay diálogo si no da marcha atrás con las medidas. Escuchemos a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, justamente, por eso lo mencioné. ¿Se le ha pasado en la cabeza en algún momento renunciar a la presidencia? No, bajo ninguna circunstancia, Milton. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento en que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me iré. Pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a las rafacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado, quieran volver. No por ello. Ese debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vuelvo a recalcar, estoy tomando las medidas más adecuadas para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación lo más negativa para el Estado lo más antes posible. Entonces lo que hay que estar es a la expectativa de detectarlos para que no haya perdón ni olvido y todos tengan que pagar ante la justicia los crímenes que han cometido. No solamente los de ahora, sino fundamentalmente los de ayer, porque para eso se llevaron los recursos del pueblo. A veces yo escucho por parte de muchas personas, amigos, conocidos, gente de la calle, que me dice, bueno, ¿para qué se robaran tanta plata? Pues precisamente para eso, para gobernar durante 300 años, para pretender volver al Ecuador. Eso no sucederá, bajo ninguna circunstancia. Bueno, el mismo versito también que tenía el gobierno de Macri acá, ¿eh? Sí, el mismo versito, copiado, Te textual. agrego un dato para el mismo versito. ¿Cuál es el comodín, el mantra que se usa siempre? Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¿Qué dice Lenín Moreno? Que en realidad Rafael Correa, desde Bélgica, está tramando un golpe de Estado junto al sátrapa, dictatorzuelo y sinvergüenza de Nicolás Maduro. Así es como lo definió en una entrevista con la BBC de Londres. Dice, todo está orquestado desde afuera, como si no hubiera gente que se opone al aumento de las tarifas, sí, 100% al aumento de los alimentos. el aumento del combustible, 100% el aumento de combustible. Cualquier país va a reaccionar frente a semejante y tremendo ajuste. Pero ayer veíamos, y en realidad vamos a ver ahora, cómo escapaba de Quito, de la capital, el presidente, ¿no? A bordo de este helicóptero militar. Lenín Moreno está yendo de Guayaquil a Quito. Hoy llegó a Quito otra vez. Según él, está todo en orden, va a monitorear la situación de allí, pero trasladó el gobierno, facultado por el estado de excepción, a la ciudad de Guayaquil. Les recuerdo que Ecuador tiene una característica, la sierra, 2.000 metros de altura, donde está justamente la capital, bien, Quito, el Palacio de Gobierno, y la costa Guayaquil, mucho más amigable a Lenín Moreno, por eso trasladó la sede de gobierno a Guayaquil. Continuamos en un ratito más de Ecuador, más de esta reacción del pueblo ecuatoriano contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Reiteramos lo que dicen en Ecuador, que no nos parezcamos a la Argentina, y les pasan todo lo que pasó en la Argentina con la receta del Fondo Monetario Internacional. Estalló ya definitivamente la interna de Cambiemos. Después del 11 de agosto explotó Cambiemos, se sostiene solo como una máscara para la elección del 27 de octubre,
frente a la debilidad del gobierno, ya nadie puede controlar los odios personales que hay y las broncas dentro del gobierno y de Cambiemos. Otra vez, Elisa Carrió rompió todo. Una vez más, a través de la red social Tweet, dijo: hay que ser muy duros en la defensa de la República y en los valores de la convivencia y la unidad nacional. Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri. ¡Viva la República! ¡Viva Mauricio Macri y Miguel Pichetto! ¡Viva Miguel Pichetto!, dice Carrió. Carrió, que viene de estar dura contra Rogelio Frigerio, contra el ministro del Interior, que lo acusó de haber entregado al gobierno. Y además Carrió, que la semana pasada lisa y llanamente convocó al fraude, porque dijo: el domingo 27 de octubre a las 6 de la tarde nos tenemos que proclamar ganadores, no me importan los resultados. Bien democrática la diputada Carrió, hoy la principal sostenedora de Cambiemos. Fíjese, este trípode que Carrió enumera, que dice viva Macri, viva Pichetto, viva, faltó decir, y viva yo, este es el trípode de los gurkas de Cambiemos que van a todo o nada. Macri, Pichetto y Carrió, a todo o nada. Por eso hay advertencias desde el Frente de Todos. Hoy Alberto Fernández dijo: hay que cuidar el proceso del 27 de octubre, no se ganó nada. Hay advertencias porque está dispuesto a todo el gobierno de Macri. Y lo demuestra Carrió a través de esta virulencia. Y hoy el titular de la bancada de diputados del PRO en la Cámara de Diputados le respondió duramente a través de la red social Tweet a Carrió: terminemos con esta farsa. Quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña. Sin diálogo ni tolerancia nunca habrá unidad de los argentinos. Quien hoy pide sostener a Pichetto, ayer lo acusaba de encubridor y obstruía cualquier acuerdo. Algunos, en cambio, siempre apostamos al camino de la unidad nacional bajo la conducción del presidente Macri. La intolerancia, mezquindad y vanidad de unos pocos malograron el momento histórico que tuvo Argentina para ese objetivo. Hoy no es tarde, pero es hora de que quienes apostaron a dividir la Argentina por una estrategia electoral hagan su autocrítica y entiendan que un segundo mandato debe venir con la grandeza y amplitud que nuestro país en crisis y su gente reclaman. Basta de tanta hipocresía. La respuesta de Nicolás Massot, directa a Elisa Carrió: explotó Cambiemos. Antes habían estado las críticas de Cornejo. Hoy por hoy, estamos frente a un gobierno donde el presidente está de caravana permanente, donde no hay ministros que gobiernen ni administren, donde no hay medidas que se tomen, y encima ha explotado con virulencia la peor interna dentro del gobierno y un Cambiemos que solo se sostiene hasta el 27 de octubre, pero todos ya empiezan a acomodarse las ropas para después del 10 de diciembre. Esto es hoy el gobierno de Macri, la debilidad política que lo sostiene, y explotó totalmente Cambiemos. Muy bien, y a todo esto, Axel Kicillof sigue recorriendo la provincia, estuvo hoy en Luján. Si el pueblo votó así, es porque sabe que los responsables exclusivos, fundamentales de las desgracias que hay en el país, no es la oposición, no es el gobierno anterior, no es la economía mundial, no son los argentinos, se llaman Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Venimos trabajando consistentemente, apasionadamente, venimos trabajando bien. Lo que les quiero pedir es que, fracasada la etapa de criticar a los demás, de las excusas, de las promesas, ahora vuelven con toda, con la provocación, la agresión
y los ataques. La verdad que acá en Luján tenemos una muestra, una suerte de globo de ensayo de lo que ha sido la política del PRO y de Cambiemos. 8 años y no hay nada para festejar, no hay revolución de la alegría. Lo que sí hay son fábricas cerradas, escuelas en mal estado, problemas en la salud, sueldos en caída. Y allí se lo veía a Axel Kicillof, que sigue con su Clio, recorriendo la provincia de Buenos Aires, multitudinaria la reunión en Luján, el contacto cara a cara con los vecinos y denunciando la campaña virulenta que otra vez los medios oficialistas y el gobierno, perdidos como están en la provincia, han iniciado otra vez contra Axel Kicillof. Y la Unión Industrial Argentina, una vez más, advierte a Macri sobre el industricidio que están produciendo y siguen produciendo. Habló hoy el titular de la UIA, Miguel Acevedo, quien ya sigue apostando por el próximo gobierno de Alberto Fernández. Empezando a caminar lo que puede ser un acuerdo que claramente lo vamos a tener que hacer en la Argentina entre todos entre los representantes de los trabajadores, las empresas y toda la producción, ¿no? Que este plan productivo sea visto como el aporte de los industriales para nuestro país y que de una vez por todas podamos hacer, y esto creo que es la política la que va a tener que hacer primero el acuerdo para poder tomar las decisiones que necesita nuestro país. Y el derrumbe de la industria que lamentablemente sigue, producto de la mala praxis del gobierno de Mauricio Macri. Nuevas, mire los datos que se adelantan desde la UIA, caída de la actividad industrial para el mes de agosto, otra caída histórica, 8,6%, 140.000 empleos destruidos desde el 2015, sigue en picada la actividad industrial y más cierre, lamentablemente. Mire, grandes empresas en crisis. ¿Se acuerda de las minicuotas de Ribeiro que lo ponen de publicidad? Bueno, Ribeiro, que salió a apostar por Mauricio Macri, incluso que le pedía a sus empleados que lo voten, ahora hace minicuotas, pero en los sueldos de los empleados de la cadena Ribeiro. Sigue la crisis en Ribeiro. 1.500 empleados cobran sueldos en cuotas desde enero. Sus ventas, por la mala política de Macri, cayeron 50% en el último año. Loma Negra cierra otra planta. Apagan los hornos. Loma Negra cerró la primera cementera construida en el país, ubicada en Sierras Bayas, en Olavarría. Hace ya 100 años que desde allí salió el primer despacho de cemento en todo el país y hoy Macri lo hizo. Cierra esta cementera, cierra los hornos de la fábrica ubicada en Sierras Bayas, Olavarría, podemos hablar de una gran empresa argentina, un emblema de la Argentina. Macri también lo destruyó. Y otra que cierra, otra que está en crisis, la fábrica La Nirva, creadora del famoso alfajor grandote. ¿Se acuerda de la publicidad? Ya tenés el chiquito, ahora tenés el grandote, alfajor es grandote. Debe 2 meses de sueldo y hace 1 año que no produce. A cada trabajador le deben entre 85.000 y 100.000 pesos. Esto es la crisis que está dejando Macri. Le está pegando a las grandes empresas de la Argentina. Los grandes emblemas de la Argentina están cayendo, producto de la mala política. Y uno se pregunta cómo Macri, después del desastre económico que está dejando, tiene cara para presentarse y seguir prometiendo cosas que prometió en el 2015, no cumplió y está dejando la destrucción en la Argentina. Fíjese, ayer hablábamos de Arcor.
que está licenciando y cerrando empresas. Hoy habló el titular de Arcor, el empresario Pagani, que dijo lo siguiente: desde hace 28 años que estoy al frente de Arcor, puedo decir que esta crisis es la más larga y continuará. Luis Pagani, presidente de Arcor. Realmente dolorosísimo. Y Fernando, sigue la caída. Sí, Gustavo, vos sabés que estabas comentando lo de Loma Negra. De Loma Negra, de esas sierras, salió el cemento con el que se construyó el Congreso argentino. Así, fíjate si tiene historia y si tiene significado político el cierre de esta empresa, que como muchas de las grandes empresas argentinas, pasó a mano de empresas brasileñas. ¿Por qué? Porque en este caso fue muy llamativo la dueña, la famosa Fortabat, la dueña de Loma Negra, decidió vender la empresa para evitar toda la sucesión en la familia. La cuestión es que está en manos brasileñas y es muy fácil para una empresa multinacional que no tiene sede en Argentina tomar la decisión de cerrar una planta en el país cuando ya no son más rentables. La UIA, la Unión Industrial Argentina, hoy presentó lo que es el Plan 2023, un plan que habla de la estabilidad macroeconómica, pero habla también de un plan industrial para reactivar el sector industrial interno y para hacer fundamentalmente una política exportadora de manufacturas industriales, que es la que tiene el alto valor agregado y es la que permite generar la mayor valor de los dólares de mayor calidad, porque después se ven reflejados en trabajo de alta calidad interno. Cayó la actividad, como mostrabas vos recién, en agosto, pero cayó también de agosto con respecto a julio. Va a cerrar el año con un 19% menos de producción industrial per cápita de la que recibió este gobierno. Cuando se vaya Macri, la actividad fabril per cápita va a ser 19% menor a la de 2015, Gustavo. Bien, gracias Fernando. Realmente muy, muy preocupante, muy doloroso que las grandes empresas de la Argentina hoy tengan esta situación. Producto del industricidio que está dejando ya, porque acá no hay ningún otro culpable, es Mauricio Macri y su pésima política económica. Es el Fondo Monetario Internacional y las políticas que no obligan. Entregó Macri la soberanía política y económica al fondo, y así está yendo. Es doloroso. Ayer hablábamos de pobreza y hambre, el combo explosivo que deja. Hoy, este industricidio que sigue, la caída de la actividad industrial que sigue. Y frente a esto, un gobierno que no existe, un gobierno que no está presente, un presidente en caravana permanente, un jefe de gabinete desaparecido en acción. ¿Quién gobierna hoy la Argentina? Por Dios, con estos dramas sociales y con estos problemas, pareciera que nadie. Solo les importa la campaña. Y en el medio, la interna feroz en el gobierno y en Cambiemos. Han sido irresponsables, han estafado electoralmente a la Argentina y siguen siendo irresponsables en el manejo del gobierno y de la cosa pública. Y la sociedad tiene que tomar conciencia de la gravedad profunda. ¿Sabe por qué? Porque ya muchos piensan, desde el 11 de agosto, que gobierna Alberto Fernández el país. Y no gobierna Alberto Fernández. Hasta el 10 de diciembre gobierna Mauricio Macri este país. Y toda la responsabilidad es de Mauricio Macri. No nos equivoquemos en esto. Muy bien, vamos con este tema que nos ha estado ocupando en estos últimos días y que hoy ya 2 jueces laborales han declarado inconstitucional, el DNU de Macri recortando indemnizaciones, y el fiscal Gabriel de Bedia fue el primero en aceptar un amparo y declararlo inconstitucional. Nos acompaña esta noche. Doctor, ¿cómo le va? Gracias. No, por favor, gracias a vos. Un tema muy delicado que preocupó a miles de argentinos. Estamos hablando de indemnizaciones, ¿no?, por accidentes de trabajo. Cuéntenos usted los argumentos que tomó en cuenta, hoy ya refrendados por 2 jueces laborales, ¿no? El decreto, para que los que nos están viendo recuerden, es un decreto que modificó la tasa de interés a aplicar al momento de cuantificar, es decir, establecer el monto de indemnización que tiene un trabajador ante un accidente de trabajo.
había una legislación, que es la legislación de riesgo de trabajo, que establece un índice tasa activa. El decreto lo reemplazó por otro índice, el RIPTE. El resultado que arroja es inferior. La tasa activa tiene una cuantificación superior, el RIPTE inferior. En consecuencia de eso, los trabajadores, desde la vigencia de este decreto, en caso que se aplique, tienen una indemnización más baja que la que tenían de aplicar la ley. Es manifiestamente inconstitucional. Y cuando digo manifiestamente inconstitucional, significa que en su letra, en su espíritu, en su finalidad, por donde lo mire, lo dé vueltas al decreto, lo leas 10.000 veces, es inconstitucional y es palmario y patente su inconstitucionalidad. ¿Por qué es inconstitucional? Porque infringe la Constitución en varios aspectos. Primero, la materia sobre la que se legisla el decreto no es materia para legislar por DNU. Solamente se puede modificar el índice de actualización de las indemnizaciones de accidente de trabajo por ley en el Congreso de la Nación, no por decreto. Supongamos que se pueda derogar o modificar este índice por decreto, también es inconstitucional. ¿Por qué? Porque cuando legisla por decreto el Poder Ejecutivo, tiene que justificar la necesidad, la emergencia, la excepcionalidad. Urgencia. Claro, y no lo justifica. Y acá no había nada. No lo justifica. Al contrario, veníamos de una semana que se produjo ese tremendo accidente en Ezeiza que le costó la vida a un empleado. Un ejemplo de justificación de excepcionalidad puede ser un decreto para hacer un plan alimentario nacional que ahí podría eventualmente requerir una urgencia. Acá no. Y ahora avanzo sobre este tema, pero hay dos aspectos más. Uno, la regresividad. Al arrojar en el monto final de la indemnización, si uno compara legislación vigente y este decreto, al arrojar un resultado inferior, es regresivo. Y esto es grave, grave. En política de derechos sociales, la regresividad es grave. Si encima se aplica en forma retroactiva, es una retroactividad regresiva. Significa que el decreto que se aplica a hechos anteriores. Es decir, en el caso que se presenten los derechos habientes del pobre muchacho que desgraciadamente fue muerto en Ezeiza. En Ezeiza. Bueno, en Ezeiza. En una obra de construcción, Sí, bueno, el capataz. se le aplicaría este nuevo decreto, porque es retroactivo. Gravedad de todo esto. Primero, la Constitución Nacional, los tratados internacionales que Argentina suscribió, ordenan que se resuelvan las cuestiones de derecho social con políticas progresivas. ¿Qué significa? Que no se puede retroceder, hay que avanzar en el ensanchamiento y consolidación de derechos. Por otro lado, los derechos sociales, como el derecho de la seguridad social y el derecho del trabajo, se caracterizan, entre otras cosas, por tener la finalidad de nivelar las asimetrías sociales. Claro. ¿Qué significa nivelar las asimetrías sociales? Hay desigualdades en la relación jurídica. Hay un sector que es el más fuerte, el poder económico lo tiene por lo general el empleador, las aseguradoras de riesgo del trabajo, y el sector más débil es el trabajador. Claro. Entonces, el derecho procesal, el derecho laboral, que se rige por el principio protectorio del trabajador, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, es lo que debe primar al momento de legislar. Y daría la impresión, fíjese, este es un caso que a usted le tocó, pero en otros casos anteriores donde el gobierno ha ido accionando, incluso en trabajadores de, por ejemplo, de Telam, de prensa, Sí. que Yo dictaminé accionaban- en el primer ahí caso está. de Telam. Y accionaban contra el más débil, que es el Obvio. laburante. Y lo que es llama la atención, bueno, no llamará la atención, pero llama la atención porque no puede un decreto de un Poder Ejecutivo de la Nación utilizar los términos y la intención que manifiesta en el considerando. En el considerando establece que la finalidad de esto es salvar el sistema de riesgo de trabajo. Sí, bueno. Ahora, dice, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? El problema no está en que no hay prevención, no, el problema está en otro. Dice que como las tasas que se aplican son altas, esto invita a que el trabajador al momento del accidente, cuando viene la aseguradora y le ofrece un acuerdo, como las tasas son altas, el trabajador dice, no me conviene el acuerdo, es muy bajo, gano el juicio, me aplican tasa activa y esto aumenta la litigiosidad.
Pero es una locura Y, eso. y esto que lo dice el decreto, en Es serio. una locura. Y lo que es peor, en un momento del considerando dice, si se compara la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo del trabajo con los costos, o sea, al derecho de los trabajadores, el decreto lo llama costos, hay Y una bueno, proporción de para la 42 a perdón, 90%. lo digo yo, no lo digo usted, que no Sí, lo quiero sí. comprar. Para la ideología macrista es un costo. Como es un costo la salud, la educación, la justicia, para la ideología. Usted le puso los puntos sobre la I, está bien. Entonces muestra que la finalidad del decreto es salvaguardar al sistema, protegiendo la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo del trabajo y bajar la litigiosidad. Planteo. Supongamos que la litigiosidad es alta, ¿cuál es la causa? La causa es la existencia de infortunios o accidentes de trabajo. Obvio. Ahora, ¿por qué hay accidentes de trabajo? Hay accidentes de trabajo porque no se trabaja en la prevención. Claro. El trabajador tiene que tener condiciones óptimas de trabajo, tiene que tener cumplir los lugares de trabajo, cumplir los estándares mínimos que establece la OIT, la Organización Internacional del Derecho, y la legislación interna nuestra que obliga, entre otras cosas, a un control. ¿Quién tiene que controlar? El Estado. El Ministerio de Trabajo, que no hay. El ex Ministerio de Claro. Trabajo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y las mismas aseguradoras. Claro. Tienen el control. Total. Y si hiciéramos realmente, como nación, una política de prevención, por más que yo puedo entender, hay megas empresas, por ahí hay pequeñas pymes, chicas, empresas, que les cuesta a su vez, porque sufren también problemas económicos, pero hay que buscar un camino que nunca se corte el hilo por lo más delgado. Totalmente. Porque Clarísimo. los trabajadores es Claro. la centralidad de los derechos sociales. Bien. Y como fiscal tengo el deber de cumplir la legalidad constitucional y velar por los intereses de la comunidad. Muy bien. Gracias, doctor. No, por Gracias. favor. Felicitaciones por Gracias, mantener estas convicciones y la jurisprudencia sobre todo. Muchas gracias. No, a ustedes. Tenemos una alerta, información de último momento. Mariano Martín, información de último momento. Sí, Gato, acaba de firmar un decreto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que finalmente destraba la distribución de 3.000 millones de pesos que el gobierno nacional había comprometido a las obras sociales sindicales por el fondo históricamente adeudado a esas entidades de salud, por la denominada atención de casos de alta complejidad. Esto es un sistema que desde hace muchos años genera una negociación siempre ríspida entre los gremios y sus entidades de salud y los gobiernos de turno por la devolución de fondos que por un lado son retenidos a esas entidades del monto que sale de los impuestos y después devuelto una vez que los expedientes por las prestaciones médicas de alta complejidad que brindan las obras sociales terminan pagando. Lo importante, Gato, en este caso es que estos 3.000 millones de pesos acaban de ser destrabados por un decreto del presidente de la Nación junto con Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, a través de 3 cuotas que se pagarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ahora